Uno de los cambios en esta ya quinta parte, esta siguiente parte de cambios que sanan, que estamos hablando sobre hacer unos ajustes, ¿no? Esos pequeños ajustes que van a hacer que surjan cambios en nuestra vida que nos van a traer sanidad y libertad. Este, y este cambio que quiero hablar el día de hoy tiene que ver con mirarte como Dios te ve. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, o porque a veces en nuestra vida no funcionan las cosas, es por el hecho de que no nos estamos viendo como Dios nos ve. Nos vemos como alguien más nos dijo que nos tenemos que ver, el entorno en el que nos formamos en la niñez. Son muchas cosas, ¿no? Y incluso aquí en la Biblia en Génesis 1:27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen. Es decir, que Dios nos creó a su imagen. O sea, pero bueno, ese es todo un tema interesante que a veces limita la vida en cómo la manera en que nos conducimos en la vida, porque en base a ese autoconcepto equivocado muchas veces nos lleva a tomar decisiones, a nuestras aspiraciones, a la manera en que reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Entonces, este sí genera un cambio muy significativo, es un cambio de vida. Ver tu vida como Dios te ve o ver tu vida como alguien más dice que eres, ¿no? Como tienes que ver la vida, ¿no? Y quiero comenzar con toda esta jornada de puntos. Número uno es darnos cuenta con esta pregunta, ¿no? ¿Quién te enseñó a verte como te ves? Es una pregunta muy interesante. ¿Quién te enseñó a verte? O sea, ¿quién nos dijo que teníamos que ver las cosas así en nuestra vida, ¿no? ¿Quién te enseñó a pensar que no era suficiente? ¿Quién te enseñó a sentir que valías menos? ¿Quién te enseñó que para ser amado tenías que aparentar, para agradar y demostrar, competir o esconderte? Este, ¿Qué pasa a veces, no? O sea, son esas preguntas claves, ¿no? ¿De dónde viene, no? ¿Dónde se originó? ¿En qué entorno? ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién a lo mejor nos oprimió o nos puso una etiqueta en nuestra vida? ¿Quién fue para ver las cosas de tal manera, no? Muchas veces vivimos desde lo que nos dijeron de niños, ¿no? A veces cosas que nos pasaron del pasado, a veces nos compararon, nos rechazaron, nos criticaron, nos faltó escuchar, ¿no? Todas esas famosas heridas de la infancia, ¿no? Que a veces pasan, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces ya sin darnos cuenta, como de manera natural, comenzamos a ver la vida bajo ese lente. Este, y muchas veces empezamos a ver la vida muy distorsionada. Es como si yo tuviera los lentes y tuviera lodo ahí en los vidrios. ¿Qué pasa? Veo todo mal, lo veo todo a medias. Es más, a veces como es el ejemplo del espejo, ¿no? Que a veces, si vemos un espejo quebrado todo el tiempo, vamos a pensar que así es, pero no, no, no. La diferencia es como nos estamos viendo, bajo qué reflector nos estamos viendo, ¿no? Entonces, este, muchas veces, definitivamente no es por ahí. Este, a veces hay personas que tú ves por afuera así como que todo está bien, pero en el fondo están destruidas, están rotas. A veces hay personas que tú miras que aparentemente son exitosas o son aprobadas socialmente, pero por dentro ni siquiera saben quiénes son, o sea, no tienen una imagen propia saludable, ¿no? Este, Hay personas que tú ves en el mundo, sobre todo en las redes sociales a veces, ¿no? Que ves que todos sonríen, todos son exitosos, pero por dentro siguen siendo adictos y esclavos a la aprobación. Entonces, eso es bien importante tenerlo bien claro, ¿no? Que a veces no siempre vivimos según la verdad de Dios, muchas veces vivimos según la imagen que el dolor formó dentro de nosotros. Y es donde empieza la distorsión. Entonces, imagínate cómo vamos a vivir todo lo que Dios tiene para nosotros si ni siquiera nos vemos como Dios nos ve. Eso es un punto como de raíz, ¿no? Es como la nueva naturaleza o como lo que Dios nos da cuando nos acercamos a Cristo, ¿no? Es, es como vimos en el espejo que dije al principio, ¿no? Pones el espejo y si el espejo está quebrado, de tanto ver el espejo quebrado, vas a pensar que así te ves quebrado. Y no es así. No es así. Este, eh, si te miras demasiado tiempo en un espejo roto, vas a empezar a creer que una mentira sobre tu vida, vas a empezar a pensar que así es la vida, ¿no? Esto es súper, súper importante porque nunca vamos a vivir por encima de la imagen que tenemos de nosotros mismos. A lo mejor puedes tener talentos, oportunidades, llamado, dones, y simplemente no. A veces ni siquiera te la crees, tienes una inseguridad en tu vida, tienes un autoconcepto distorsionado al que no hace
que puedas crecer, que no puedas maximizar todo lo que Dios te dio, ¿no? Por eso si te sigues viendo internamente roto, rechazado, pequeño, incapaz, obviamente nunca vas a poder maximizar todo lo que Dios te dé, o sea, vas a sabotear todo lo que Dios te dio, todo lo que puedas hacer en Dios, ¿no? Entonces, quiero ir poner algunos ejemplos claros de esto, ¿no? Como una identidad herida va a producir comparación, codependencia, necesidad de aprobación, inseguridad, orgullo disfrazado, miedo al rechazo, dificultad para poner límites, refugio en la material, refugio en la apariencia, refugio en relaciones tóxicas. Eso es lo que va a producir una identidad herida, ¿no? Y no toda la identidad rota se ve triste, a veces se ve presumida, a veces se ve perfeccionista, a veces son controladores, a veces se ve adicta a la aceptación. Todas esas cosas que se manifiestan en nuestro comportamiento a raíz de no estarnos viendo como Dios nos ve, ¿no? Entonces, aquí el punto clave es esto, ¿no? Que la sanidad de tu identidad va a comenzar cuando dejas de verte desde tus heridas y empiezas a verte como Dios te ve. Y quiero hablar de tres ajustes que tenemos que hacer para poder ir sanando nuestra identidad. Primero que nada, tenemos que renunciar a esos espejos que distorsionaron nuestra identidad. Si tú toda la vida creciste viéndote en un espejo roto, quebrado, tienes que empezar a remover eso. Y yo sé que eso toma tiempo, yo sé que a veces estamos tan programados, estamos tan acostumbrados a vivir así, que de repente es complicado de repente pensar que de un día para otro se va a hacer, pero ahí es donde Dios entra, ¿no? Donde Dios puede empezar a sanar nuestra vida, empezar a mostrarnos esa nueva naturaleza, esa nueva criatura que somos en Cristo, ¿no? Pero la podemos ir deformando poco a poco, ¿no? A veces la podemos ir quitando ir quitando esos espejos rotos en nuestra vida. Y por ejemplo, podemos empezar con dejar de decir frases como, tú nunca vas a poder, eres igual que tu papá, tú no sirves para eso, mira a tu hermano que él sí puede, ¿no? Nadie te va a querer así. Esas frases las tenemos que ir eliminando de nuestra vida, ¿no? A lo mejor también fueron algunas heridas de la infancia, ¿no? Como el abandono, el rechazo, la traición, la humillación, el bullying, la comparación constante, la pobreza extrema, esos errores que nos marcaron nuestra vida, ¿no? Eso tenemos que ir renunciando a eso, ¿no? Y desde ahí empezar ya a caminar sobre esa nueva identidad, ¿no? Am, eh, Porque muchas veces cuando no renunciamos a esos espejos, empezamos a vivir desde ese ángulo, desde esa cimentación, empezamos a construir nuestra vida y eso es un súper error, ¿no? A veces ya uno en la vida a veces ya no decide, ya no camina sobre las verdades claras, ¿no? Sino construimos nuestra vida desde la herida, ¿no? A veces ya no amamos desde la libertad, sino amamos desde la necesidad, ¿no? A veces ya no soñamos en fe, sino soñamos desde el miedo. Es bien importante eso tenerlo bien claro, ¿no? A veces vemos personas que están atoradas en la vida, están paralizadas, no porque no puedan, no porque no tengan talentos o capacidades, sino el problema es que tienen una imagen interna rota. Y eso es bien importante, ¿no? Darnos cuenta de algo, de que no todo lo que nos dijeron sobre nosotros era verdad. Eh, y no todo lo que viviste tiene derecho a etiquetarte, a nombrarte, ¿no? A lo mejor en el pasado hubo cosas que nos hirieron, pero no tenemos que darle derecho a que ese pasado defina nuestra identidad. Entonces aquí el punto número uno es renunciar a los espejos que distorsionan nuestra identidad. El punto número dos es recibir la verdad de Dios sobre quiénes somos, ¿no? Sobre quién eres. Aquí entra el punto clave, ¿no? El corazón de todo, ¿no? Este, una vez que detectamos esas mentiras que dije al principio, tenemos que empezar a reemplazarla por la verdad. ¿Qué es lo que Dios dice que soy? ¿Quién dice la Biblia que yo soy? Como una escuché a un pastor que decía algo más o menos así, no recuerdo muy bien, pero decía, yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Yo puedo hacer lo que dice la palabra que yo puedo hacer. Yo hablaba mucho de eso, ¿no? Como una declaración de victoria, ¿no? Yo ya gané, yo ya vencí. Mayor es Cristo que está en mí, que los problemas están en el mundo. Y todas esas declaraciones que tenemos que tenerlas bien instaladas en nuestra vida, porque sobre eso tenemos que construir. Este, um, entonces,
ahí es donde empezamos a construir sobre eso, ¿no? Aquí la Biblia dice en Génesis 1:27, dice, fue así como Dios creó al ser humano y tal y como es Dios, lo creó a su semejanza y se lo creó hombre y mujer. Es decir, que Dios nos creó, ahora sí que con una bendición ahí en nuestra vida, ¿no? Nos creó como Él, tenemos que vernos como Él nos ve. Dice, nosotros somos una obra de Dios, no somos un accidente, no somos producto de una noche de pasión de alguien, o sea, no somos un error, no fue algo improvisado. Dice la Biblia que Dios somos hechura de Dios, Dios nos hizo, ¿no? No somos desperdicios, sino que tenemos una vida con propósito. O sea, Dios no nos hizo, no somos desechos o basura, ¿no? Por eso aquí en Salmo 139:14 dice, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Aquí nos recuerda que somos hechos de manera maravillosa. No quiere decir que vamos a ser perfectos, obviamente. Significa que nuestro valor viene de Dios, no de lo que nos dijeron o no de lo que nos pasó. Es bien importante. Y hay que tener un punto importante aquí porque luego uno de repente puede mal escuchar esto o mal leer esto y puede pensar como que es un tema de que donde uno tiene un concepto más alto de lo que es. No es un tema para idolatrarnos, sino es conectarnos desde la estatura, desde el nivel que Dios nos ve. Por eso no es un tema de egocentrismo, de superioridad, de soberbia. No es un tema así, no es un tema así. No lo estamos viendo desde una visión carnal, ¿no? Lo estamos viendo desde un tema, desde Dios me hizo así, ¿no? Y tenemos que dejar a veces de insultar esos cosas que Dios nos hizo, no autosabotearnos, ¿no? Aquí en Efesios 2:10 dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, la cual Dios ya había planeado desde antes. Primera de Pedro 2:9. Efesios 2:10. Y en Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey, son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los entra en una luz maravillosa. Por eso anuncia las maravillas que Dios ha hecho. Y aquí vamos viendo, ¿no? Fíjense cómo a veces operamos, ¿no? Dios nos dice que somos amados, somos escogidos, somos perdonados, somos valiosos, somos útiles, somos llamados, ¿no? Pero por dentro, muchos nos seguimos diciendo, soy inseguro, soy menos capaz, no soy suficiente, no soy importante, no soy digno, ¿no? Aquí es importante, ¿no? que eso no nos vaya definiendo, sino empezar a creer lo que Dios dice que somos. Muy, muy importante. Es como un billete, ¿no? Un billete tú lo puedes doblar, llenar de tierra, arrugar y todo, pero el valor del billete sigue siendo el mismo. No porque esté arrugado vale menos, vale lo mismo. Eso es súper importante. Este, entonces es bien importante tenerlo bien claro, ¿no? Am, y otra cosa clave, pues obviamente nomás para reforzar el punto, ¿no? Nosotros nuestro valor no disminuye por como nos golpeó la vida, ¿no? No nos redujo el valor en lo que somos por lo que nos pasó. Es bien importante. Y el punto número 3 es empezar a vivir desde la identidad que Dios nos dio, ¿no? En Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Porque la identidad siempre va a producir la conducta, ¿no? Si te ves rechazado, te vas a conformar con menos, no vas a aceptar amigas. Si te ves indigno, tolerarás lo que no deberías. Si te ves insuficiente, vivirás comparándote. Si te ves sin valor, mendigarás amor y aprobación. Pero cuando empiezas a verte como Dios te ve, tú vas a poner límites sanos, vas a dejar de la codependencia, ya no te vas a definir por la crítica, no te vas a destruir la comparación, no te vas a vender por aceptación, no te esconderás detrás de las apariencias, ya no necesitarás demostrar todo el tiempo. Cuando sabes quién eres y dejas de vivir mendigando identidad, hay personas que están agotadas porque no hagan mucho, ¿no? Sino porque a veces tratamos de hacer una imagen que no somos, ¿no? Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, todo cambia.
Ya no hay necesidad de aparentar tanto, ya no hay necesidad de agradar a Dios y ya no necesitas encajar en todos los moldes, ¿no? Así que es muy importante cuando sabes quién eres, dejas de mendigar lo que Dios ya nos dio. Y hay algunas preguntas que son importantes hacernos, ¿no? ¿Quién nos enseñó a pensar que no éramos suficientes? A lo mejor nuestros papás, en la escuela, en el trabajo. A lo mejor si fracasaste en una relación y adoptaste un concepto equivocado. Y esos fracasos, eso nos sigue persiguiendo, ¿no? ¿Qué máscaras a veces estamos usando para compensar una identidad herida, ¿no? ¿Qué apariencias espirituales de éxito, de dinero, de ropa, cuerpo, etcétera? ¿Qué máscara a veces estamos usando para poder construir una identidad falsa? Tratando que en el fondo hay un dolor, ¿no? Pero pues aparentamos como que no, pero en el fondo sí, ¿no? ¿Dónde estamos aceptando migajas, ¿no? O dónde estamos aceptando lo menos por no tener un valor propio, ¿no? No tener un amor propio, ¿no? Porque no conocemos nuestro valor, ¿no? A veces pasa en unas relaciones, ¿no? Que hay gente que está solamente porque le conviene que seas tu amigo y estés ahí por un tema de amor propio, ¿no? Estos ambientes donde te hacen sentir menos, pero como es lo que hay, pues así estás, ¿no? Ahí, ¿no? Y eso es un tema equivocado, ¿no? ¿Qué parte de nuestra vida sigue construida en base a etiquetas viejas? Yo siempre me equivoco, yo siempre voy a estar gordo, yo siempre voy a estar así, yo soy la conflictiva, yo soy el conflictivo, yo soy el que nunca encajo, todas esas cosas, ¿no? Te estás viendo como Dios nos ve o o como la herida nos enseñó a vernos, ¿no? Son cosas bien, bien cruciales. Este, am, eh, y bueno, a veces obviamente cuando hablamos de la identidad, no es que todo va a estar bien siempre, no es que siempre vamos a estar perfectos, pero tenemos que tener un fundamento base sano de quiénes somos, ¿no? A veces nos vamos a sentir mejores, fuertes, a veces con luchas, con inseguridades, a veces el pasado nos va a seguir atormentando, pero bueno, hay que darnos cuenta que no somos a veces lo que sentimos que somos, sino somos lo que Dios dice que somos, esas verdades que Dios dice que somos, ¿no? Por eso que Dios ya declaró en nuestra vida, ¿no? Entonces ahora, quisiera ir dando una parte final de esto, ¿no? O sea, ¿cómo sería nuestra vida si ya no estuviéramos viviendo así? ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones? ¿Cómo sería si no estuviéramos adictos a la aprobación de nuestra vida? ¿Qué haríamos si realmente estuviéramos convencidos de que Dios está con nosotros? Yo sé que viviríamos más en paz, con más seguridad, una salud más emocionalmente saludable, más libertad, más firmeza. Es por eso que hablamos de esto, ¿no? De cambios que sanan. Porque estos ajustes nos van a traer sanidad y libertad. Entonces, y también obviamente tú vas a dar más, porque obviamente como si estás casado, o estás en una relación o con amistades, tú vas a ser un mejor amigo, vas a poder ser una persona confiable, vas a ser una persona que vas a amar mejor, obviamente también en tu vida personal vas a poner límites mejores, vas a ser más libre, vas a, este, vas a dejar de cargar esa guerra interna todo el tiempo, ¿no? Por eso esta jornada de cambios que se me hace bien importante, ¿no? Hablamos primero de amar al enemigo, luego el tema de una vida de perdón, soltar el pasado, confiar en Dios y ahora vernos como Dios nos ve. Así que es algo muy interesante que quisiera que tengamos que tener bien clave y quiero cerrar con esto, ¿no? El cambio que te sana no es convertirte en alguien más, es empezar a verte como Dios te ha visto siempre. Y hay unos versículos aquí, Romanos 8 y 15 al 16, ¿no? Lo que dice 2 Corintios 5, 17, 19. Ya en Cristo somos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron, o sea, todas son hechas nuevas ya, y hay que vernos así. Porque si no, vamos a comenzar a aspirar a menos, vamos a comenzar a conformarnos con menos, vamos a comenzar a tener una vida muy limitada. Muchos sueños se van a enterrar, no nos vamos a atrever a hacer más. La gente que está a nuestro alrededor no va a experimentar nuestra mejor versión, lo que pudiéramos ser en Cristo, lo que pudiéramos hacer en esa mejor versión. Esto es bien, bien importante, bien, bien crucial. Así que
Espero que sea de ayuda y hagamos esos ajustes para poder estar cada vez más sanos y cada vez más libres.